senhores amigos, nos auxiliem na noite de hoje para compreender o tema que nos foi proposto, Educação de Renovação do Homem. Vamos falar mais ou menos uma hora e depois teremos 30 minutos de colóquio, pode ser? Bem para todos? Bueno, a doutrina espírita apresenta a proposta educativa que leva à renovação do homem. Aunque o espiritismo não esteja em terreno da educação comum, aquela que nós encontramos em las escolas, que mais bem está ligada ao campo da instrução, da preparação dos indivíduos para uma vida considerada saudável dentro da sociedade, o espiritismo cuida da educação real do ser, a educação essencial que Allan Kardec é chamado de educação moral. Já em 1862, Allan Kardec hace viagem por interior de França, e visita alguns países vecinos, e registra em el librito que quedou conhecido como Viagem Espírita em 1862, que ele observou que em las famílias donde se estudava o espiritismo, os niños revelavam uma capacidade precoce de razonar e também se apresentavam mais maleáveis a las influências da família. Ele observou em los niños um certo respeito, uma docilidade e ternuras filiais que não eram tão comuns. Também observou em los niños uma consciência da presença de los familiares desencarnados, ou seja, estes niños consideravam como algo natural a presença de los abuelos já desencarnados, de los tios, los parientes que haviam partido antes. E ele, então, entusiasmado com a observação que isso, registrou que as generações educadas sucessivamente em los mesmos princípios propostos por el Espiritismo, nós outros íamos a ver uma verdadeira revolução em la sociedade. A ideia espírita, desta forma, se convertiria algum dia em crença universal. São palavras de Allan Kardec, como que uma espécie de previsão que é isso. E se nós outros miramos a nossa sociedade, passados mais de 150 anos de esta manifestação de Allan Kardec, vamos a ver que a previsão não se cumpriu. Pero isto não nos desanima para nada na luta que temos que travar, porque várias coisas han ocorrido. E se nós outros observamos a sociedade hoje, os conceitos espiritistas estão alcançando a maior parte da humanidade. Porque em sucessivas investigações se identifica que as culturas, os pueblos, aceitam em sua maior parte hoje a ideia da reencarnação, apesar das resistências da religião e mesmo dos preconceitos das pessoas. Há mais de 50% da humanidade hoje, se vamos investigar, vai aceitar a ideia da reencarnação de alguma maneira, não há resistência. Pero também aceita a humanidade a ideia da comunicação dos espíritos, porque isto ocorre em seus hogares, dentro das famílias, e é muito difícil encontrar uma família em donde não há ocorrido algum tipo de fenômeno que haya chamado a atenção. Assim que estas ideias estão presentes de alguma maneira dentro da sociedade, pero não devemos de hacernos ilusão porque isto não é suficiente. O espiritismo vai buscar as causas, os porquês de las coisas. É uma filosofia profundamente investigadora que não se acomoda em simplesmente saber ou ter informação sobre as coisas. Há razões para também observar o porquê de los conceitos espíritas não haver hecho a revolução que lá Allan Kardec esperava. E naquele entonces não se preveía a existência de duas guerras. Os espíritos não han anticipado nada disso, não era conveniente antecipá-lo, porque incluso havia possibilidades de ser evitadas estas guerras.
Y fue principalmente en la Segunda Guerra Mundial que el espiritismo tuvo el más grande perjuicio en su divulgación, porque incluso documentos que Allan Kardec venía conservando, a los cuales hace referencia en varios momentos en su obra, fueron destruidos por los nazistas. Naturalmente, somos llevados a concluir que conducidos por los espíritus de las tinieblas, porque estos hombres no sabían lo que estaban haciendo, no tenían conciencia, querían de alguna manera romper con la cultura de los pueblos que invadían, especialmente en Francia. Han destruido muchas obras de arte, muchos libros, bibliotecas, y destruyeron muchos documentos. Entre estos documentos, sin que lo supieran, estaban documentos espiritistas. No pensamos que tuvieran la intención directa los hombres de hacer esto, pero fueron instrumentos de los espíritus de las tinieblas para que estos documentos fueran destruidos. Y la acción de la guerra llevó a la institución de gobiernos absolutistas que son contrarios a la libertad del pensamiento y que por lo tanto son contrarios al espiritismo, porque el espiritismo fue hecho desde el principio, surgió desde el principio con la propuesta del libre pensamiento del hombre, de la persona que tiene el derecho de elegir. Y el espiritismo no es una doctrina o una filosofía de vida que se impone. La persona se convence por sí misma, o entonces no aceptará el espiritismo, porque no existen acciones, ni estamos autorizados a imponer las ideas espiritistas para nadie. Donde hay gobiernos absolutistas que imponen sus doctrinas, que sean en el campo administrativo o mismo en el campo religioso, el espiritismo normalmente no tiene un campo libre para actuar. Y esto ocurrió en España, y todos conocen la historia, porque incluso de 200 centros mínimamente había en aquel entonces, luego enseguida al pasaje de Allan Kardec, cerca de 200 grupos espíritas fueron simplemente dizimados de España por la percepción religiosa y política que ocurrió en aquel entonces. Nosotros no somos ignorantes y ni debemos cerrar nuestros ojos para esta historia. Hoy día se recupera con mucho esfuerzo y nosotros somos llevados a reconocer, porque es una realidad, el trabajo que hizo don Rafael Molina en su tiempo para volver a legalizar el espiritismo en España. Fue una lucha tremenda. Por lo tanto, hubo un perjuicio, una interrupción de la secuencia natural de la divulgación del espiritismo, y por eso nosotros no vemos la previsión hecha por Kardec hasta entonces cumplida. Pero esto no significa que ella no venga a ser cumplida algún día. No estamos aquí diciendo que toda la humanidad será espiritista, porque incluso no hay esta idea, ni es este el propósito. Vamos a tener los conceptos espíritas que van a alcanzar la humanidad como un todo, porque de hecho los conceptos que llamamos espíritas son los mismos presentados por Jesús, que en realidad es la ley de Dios que es ofrecida a nosotros de acuerdo con nuestra capacidad de entendimiento. Y según la propia promesa de Jesús, esta enseñanza vino de esta vez para quedarse para siempre con nosotros. Por más que hagan los hombres, por más que intenten dificultar, por más que la ignorancia persiga al espiritismo o a los espiritistas, la idea no se va a perder más, porque los espíritus están trabajando para que ella se esparza, para que alcance los corazones de las personas y de los espíritus que están ligados a la tierra, y cuando no estudian el espiritismo aquí, van para el mundo espiritual y al despertar ahí estudian el espiritismo, incluso las obras de Allan Kardec en el mundo espiritual. Así que este es un camino sin retorno. No hemos cumplido todavía, pero seguramente la previsión de Allan Kardec se cumplirá con el tiempo. El fenómeno es universal, no es patrimonio del espiritismo. El espiritismo no es dueño de la mediunidad. El fenómeno que nosotros llamamos mediúnico hoy tenía otros nombres antiguamente, de profecía y una serie de otros nombres de acuerdo con las filosofías de vida.
Los espíritus se han comunicado con la humanidad desde siempre, aunque la Iglesia Católica, el protestantismo y otras religiones dogmáticas quieran taponar el sol con, ¿cómo se dice peneira? Se me fue. Con la mano, que sea, ¿no? Entonces no se consigue, porque esto es el cribo. Con una criba. Con una criba. Aunque se utilice la criba para taponar, es imposible taponar el sol con la criba, ¿verdad? Porque va a pasar. Entonces, nosotros tenemos la enseñanza espírita que va llegando de todas formas a la gente. El fenómeno es universal, no es patrimonio del espiritismo, pero el espiritismo es el que explica el fenómeno. Le dice su razón, ¿por qué existe el fenómeno? ¿Por qué los espíritus se comunican con nosotros? Y de hecho, si nosotros miramos a la humanidad como un todo, los espiritistas somos muy pocos. En Brasil, donde se considera que hay el mayor movimiento espírita del mundo, también es considerado el mayor movimiento católico del mundo. Bueno, de todas maneras, el último recenseamiento en Brasil ha dicho que somos 4 millones. Millones. Yo me pierdo con los números en español. 4 mil millones, ¿no? No, 4 millones. Bueno, 4 millones entonces. De 190 somos 4 millones. Sí, 4 millones. Pero también dicen que hay otros 4 millones que son simpatizantes, o sea, que dicen tener 2 religiones, la espírita y otra cualquiera. Bueno, el recenseamiento utiliza técnicas de estadísticas que son muy precisas. No tenemos por qué dudar de esto. De todas maneras, simpatizantes del espiritismo hay un número bastante más grande. De todas formas, no importa. El hecho es que por más que sea el número de espiritistas, comparando con toda la humanidad, nosotros somos muy pocos. Es un movimiento pequeño, pero el cristianismo empezó también con pocos. Y pasados 150 años no era del tamaño que es el movimiento espiritual. Y hay un otro detalle que nosotros tenemos que observar. El espiritismo no busca el proselitismo. No está interesado en número de adeptos. El espiritismo se ocupa en esclarecer, orientar a aquellos que se aproximan de su filosofía. Aquellos que desean conocerle, él les invita a profundizar el conocimiento. Y es por esto que el número es pequeño. Porque mucha gente viene atraída por distintas situaciones, dolores, sufrimientos, porque ha visto una película, ha leído un libro, pero cuando llega a la casa espírita, que entiende que necesita estudiar y está atávicamente acostumbrado a no hacer nada y a recibir de gracia por promesa engañosa el cielo, se alejan del espiritismo. Porque el espiritismo es un desafío. Y el hecho es que, no siendo elitista, porque no tiene esta intención, Allan Kardec lo deja muy claro. El espiritismo no está solamente para las personas ilustradas, aunque el recenseamiento en Brasil ha evidenciado que es la clase de mediana para alta la mayor parte de los espiritistas. Pero Allan Kardec dijo que ni siempre los intelectuales están capacitados para comprender la propuesta espiritista, que exige no solamente cuestión intelectual, que exige maduramiento del sentido moral del individuo. Por lo tanto, niños, jóvenes, personas iletradas muchas veces tienen más facilidad de entender el espiritismo que aquellas que se consideran muy ilustradas, muy conocedoras y llenas de títulos. El espiritismo no procura ser proselitismo. El interés del espiritismo es por la educación moral del ser. Y solamente los que están maduros ya han despertado para la necesidad de hacer su educación moral. Los que no están maduros del punto de vista espiritual se alejan de esta propuesta. No la quieren y no se puede obligar. Dios nuestro Padre aguarda por nosotros hace siglos, milenios. Y nosotros debemos también de ser comprensivos con aquellos que son nuestros hermanos. Nosotros mismos, si nos miramos hacia adentro
Y esta es la invitación del espiritismo. Vamos a ver la lucha que es para que nosotros podamos vencer nuestras pequeñas imperfecciones. ¿Cómo podemos querer exigir que las otras personas comprendan y acepten el espiritismo o convencerles de esto? Ya les narro un hecho ocurrido con un señor que hizo y cómo más o menos hacen los protestantes en la mayor parte de los países. En Alemania están prohibidos de hacerlo, entonces no pueden. Simplemente se quedan con la revistita guardando. Si la persona no se aproxima, no puede hablar. Pero en la mayor parte de los países, incluso en Corea, te suena la campana a las 9 de la mañana el domingo cuando no es más temprano. Y quieren que se abra la puerta para que ellos vengan a hacer el proselitismo, convencerte a ser protestante. El espiritismo no hace este tipo de cosas. No tiene de forma ninguna este tipo de acción. Así que nosotros tenemos que aguardar efectivamente el maduramiento del ser. Si no ocurre, entonces no podemos hacer nada. Pero podemos sí siempre hacer alguna cosa. Orar por nuestros hermanos en humanidad y dar el ejemplo. Porque si somos pocos los espiritistas, ustedes ven cómo es el movimiento espírita en Brasil. Y cómo está siendo el movimiento en España. Y cómo está siendo el movimiento en todo el mundo. El movimiento espírita es pequeño, pero marca presencia. ¿Por qué? Porque los espiritistas son invitados a ser actuantes, a trabajar en el campo interior y a reflejar en sus acciones aquello que ellos están haciendo adentro suyo, en la convivencia con el semejante. Ya no es más tiempo de simplemente adoptar el espiritismo como nosotros hemos adoptado a lo largo del tiempo las demás religiones. El espiritista no es aquel que se acomoda, que simplemente viene al centro espírita a escuchar charlas. El espiritista está invitado a vivir el espiritismo en su hogar. Y este es un gran desafío. Porque en España está ocurriendo, y en Europa ocurre eso. Los padres no llevan sus hijos para el centro espírita. Y esto es un problema gravísimo. Estamos hablando de educación aquí. Y nosotros somos responsables por esto. Entonces hay que traer a los niños a los centros espíritas, tener condiciones de recibirles con la evangelización o otro nombre que queramos dar, porque el nombre evangelización es muy católico y puede alejar a la gente. Entonces que digamos cualquier cosa, espiritismo para los niños, reuniones de espiritismo para niños y jóvenes, lo que queramos llamar, pero que los traigamos, porque el espiritismo efectivamente necesita llegar a los corazones de las personas y nuestros hijos son los primeros invitados para esto y vamos a profundizar más. La doctrina espírita o espiritismo nos ofrece una propuesta profundamente educadora. ¿Por qué pasa la criatura por la niñez? Pregunta Allan Kardec en el Libro de los Espíritus, cuestión 383. ¿Por qué? Porque el espíritu en este periodo es más maleable a las impresiones que recibe. Si nosotros tenemos nuestros hijos, ellos están con nosotros en nuestro hogar, nosotros les brindamos lo mejor que podemos, en la mesa, en lo que vestir, en la escuela, y nosotros somos espiritistas. Es de preguntar, ¿por qué somos espiritistas? ¿Por qué hemos elegido? Si hemos elegido es porque pensamos que es lo mejor que hay, ¿no? ¿No es así? Hemos elegido el espiritismo porque pensamos que es lo mejor que hay. No queremos ofrecer lo mejor para nuestros hijos. Entonces, es que ofrecer el espiritismo. Alguien me va a decir, pero no podemos obligar, ¿no es? ¿Cómo vamos a obligar a nuestro hijo a ir al espiritismo? Cuando crezca, él decide si va a querer el espiritismo o no. Les voy a decir que este pensamiento estaba y a veces está también en la cabeza de algunas personas en Brasil. Hemos trabajado con la educación, orientación de niños por largos años. Orientación espírita, en los centros espíritas en Brasil. Y había padres que tenían este pensamiento. Les invitábamos a venir para tratar el tema, para que pudiéramos dialogar sobre el asunto. Y la pregunta clásica que hacemos es la siguiente:
Se tu hijo dice que no va al cole, ¿qué haces? Va al cole. ¿Por qué va al cole? Porque si no va al cole, ¿cómo va a tener educación para tener una buena profesión? Bueno, el cole le va a dar una buena profesión mientras está encarnado aquí, ¿verdad? Y esta vida, por más grande que sea, vamos a decir que viva la persona 100 años, siendo optimistas. Raramente se pasa de esto, pero vamos allá. Después de 100 años, vuelve a la realidad espiritual, que es la verdadera. Pero la persona no recibió ninguna información sobre el asunto. Porque nosotros, espiritistas, no la ofrecimos a nuestros hijos, a nuestros familiares. Así que desencarna ciego en relación a la realidad espiritual. Y nosotros, que naturalmente ya partimos para el otro lado, estamos allá preocupados, porque no vamos a poder auxiliarles. Porque han vivido una vida que no tiene nada que ver con la realidad espiritual, que nosotros conocíamos, pero que no les transferimos. Pero esto no es solo. Estos mismos hijos nuestros serán nuestros abuelos o bisabuelos, que van a educar a sus hijos conforme nosotros les estamos educando. ¿Y queremos nacer en un hogar espiritista o no? Una persona que es espiritista quiere nacer en un hogar espiritista porque sabe cuánto esto es importante para él. ¿Cómo va a nacer en un hogar espiritista si no está preparando los suyos para ser espiritista? Usted no es un buen espírita. Ahí está. Es importantísimo considerar el siguiente. Obligamos a nuestros hijos a ir al cole. Mientras son pequeños, ellos no tienen condiciones de decidir. Nosotros decidimos por ellos lo que es mejor para ellos. Pero el papá y la mamá, que van desarrollando, ya de acuerdo con la psicología actual, ¿no?, la capacidad de diálogo, de convencimiento, va también teniendo la condición de no tener que obligar. Porque cuando se obliga, crea un rechazo. Y por eso hay muchas dificultades en el campo de la instrucción en las escuelas también. Porque hay niños que van para cumplir, pero que no estudian. Mal cumplen lo que tienen que cumplir y abandonan eso. Así que en el espiritismo no podemos crear esta idea de rechazo. No se trata de obligar, pero de dialogar, de explicar, de convencer. Y ahí el individuo viene. Porque más tarde va a decidir efectivamente si va a ser espiritista o no. Pero va a decidir con conocimiento de causa. Si el individuo no sabe qué es el espiritismo, ¿cómo va a poder optar por el espiritismo? No hay cómo, porque no lo conoce, no sabe de qué se trata. Va a elegir otras cosas. No probablemente el espiritismo que no lo conoce. Así que nosotros vamos a comprender que dejar crecer el individuo para elegir después cuál es la religión, y aquí no estamos tratando de religión, pero vamos allá, puede ser un gran error, una gran equivocación de los papás. Porque no tenemos necesidad de entender el espiritismo como religión tradicional, porque no es. Si nosotros miramos las demás religiones, ¿cómo son? Tienen todo un aparato, ¿verdad? Tienen todo un aparato. Ellos van a tener toda una jerarquía, tienen unos rituales que tienen que se cumplir. Yo pregunto, ¿hay jerarquía dentro del espiritismo? ¿Hay algún tipo de aparato? Nosotros tenemos aquí en el espiritismo intermediarios para hablar con Dios. No hay este tipo de cosas. Nosotros venimos al centro espírita no como iglesia, venimos como un sitio donde nos encontramos para estudiar una filosofía de vida que es buena para nosotros. Pero no como templo religioso en el entendimiento tradicional. Pero Allan Kardec dejó muy claro, el espiritismo en el sentido filosófico de unir a las personas en torno de un ideal, ahí sí el espiritismo es religión. Religión en el sentido de reunirnos por el ideal de transformación moral, de crecimiento y desarrollo espiritual. Y en este campo, necesariamente, como seres espirituales que somos, hijos de Dios, reconocemos a Dios como nuestro Padre. Este es un principio del espiritismo. Y después vamos a reconocer que nosotros somos espíritus, hijos de Dios, que supervivimos a la muerte del cuerpo físico. Pero esto dice en todas las religiones, el espiritismo también lo dice. Entonces el espiritismo nos va a aclarar
que después de la muerte, el ser no se convierte en un fantasma, sigue siendo como era, un ser humano, que ahora no tiene cuerpo más, pero que cuerpo de carne, pero tiene cuerpo espiritual, sigue viviendo, se relaciona con los demás, va a estar en comunidades que son como las comunidades que tenemos aquí. No hay nada de un cielo beatífico en que el individuo está ahí venerando a Dios y esperando no se sabe qué ocurrir por la eternidad. Esto genera un tedio terrible. Quédense en casa mirando a cualquier cosa durante 2-3 horas para ver lo que pasa. No aguantamos. Así que el ser es activo. El ser necesita movimiento, necesita buscar, entender las cosas. Y Jesús entonces dijo, Dios, el Padre, trabaja hasta hoy y yo también. A indicarnos, vamos a tener trabajo siempre. Los perezosos, no adelanta esperar morirse para ir para un cielo beatífico, porque esto no existe. Juan Pablo II ha dicho, el cielo y el infierno, más que sitios circunscritos, son estados de alma. Estados de alma. Podemos estar sentados uno al lado del otro, uno estar en el cielo y el otro en el infierno, porque es como sentimos lo que está dentro nuestro, con qué nosotros sintonizamos. ¿Qué queremos para nuestros hijos? Si dejamos que estén bajo la influencia de aquellos que no conocen lo que nosotros conocemos, ellos van a sintonizar con aquello y no con aquello que nosotros conocemos. Así que hay que hacer el esfuerzo para efectivamente traerles para dentro. Hay que trabajar dentro del hogar de una manera consciente. Hemos leído una revista una vez, era una revista de vuelo, de estas revistas de avión. Había una página al final de opinión, y leyendo la página era una persona que era un administrador, y él escribía más o menos así, que él ha observado que los buenos administradores son formados no por las universidades solamente. Los buenos administradores son formados dentro del hogar. Y es muy interesante el pensamiento de este hombre. Porque él dice así, el individuo que nace y dentro de su hogar, desde que es pequeñito, es acostumbrado a dialogar, a compartir responsabilidades dentro del hogar por las tareas que hay. Este indivíduo, más tarde, sabrá dialogar, sabrá compartir responsabilidades, será, por lo tanto, un buen administrador. Es muy interesante. Esto sería la educación hecha dentro del hogar, para la vida, que sirve para administrar empresas, pero que sirve para administrar a uno mismo, administrar las relaciones y ser en el futuro un buen ciudadano. Un buen espiritista, ¿por qué no? Si conoce el espiritismo y entiende su propuesta. Y puede estar seguros, hay muchos niños que están prontos para comprender y que no comprenden porque nosotros les negamos la oportunidad. No se trata de enseñar dentro del hogar la competencia, él comenta esto, sino que la cooperación. En los hogares donde hay mucha competencia entre los familiares, hay un proceso de ausencia de orientación en el sentido de la solidaridad, de la cooperación. Así que este individuo se hace egoísta. La competencia genera egoísmo. Y cuando el individuo es aquel que gana siempre la competencia, entonces genera el orgullo. Esto es tremendo. Hay que trabajar efectivamente para la cooperación. Nos acordamos de un señor que trabajó también muchos años con la orientación a niños espiritistas y jóvenes en una gran institución en São Paulo. Y un día en un congreso nosotros le escuchamos narrando el siguiente recuento, que es muy ilustrativo del proceso educativo. Él ha dicho, nuestros hijos siguen lo que nosotros hacemos aun cuando no quieren. Él dijo, es más o menos así. Vamos nosotros caminando. Y es como si fuéramos caminando por una arena. Y donde pasamos, dejamos nuestras huellas. Cuando sabemos dónde queremos llegar,
caminamos seguros, as huellas se quedam aí marcadas. Quando não sabemos onde queremos chegar, vamos para allá, volvemos para cá, vamos neste sentido, não estamos seguros, damos a volta, volvimos para cá, volvimos outra vez para allá, pero não estamos seguros, estamos aqui outra vez e vamos e venimos. O que está quedando marcado aí? É uma confusão. Assim que nossos filhos, nossos nietos, nossos familiares que dependem de nós, vão mirar e não tem exemplo para seguir. É uma confusão na vida. Assim que se desorientam. Pero quando sabemos onde queremos chegar, e o Espiritismo nos disse para onde vamos, ele não nos ensina que temos que fazer aqui. Quando nós hacemos, cumprimos com o esforço de implantar em nosso próprio vivir a enseñança espiritista, marcamos as huellas que nossos familiares vão a seguir também, aun quando eles não pensem no assunto ou não lo queiram, porque é natural seguir as huellas que são deixadas por los responsáveis. Por isto, é muito importante ter coerência entre o que hablamos e o que hacemos. Fundamental, porque muitas vezes nós actuamos como os antigos sacerdotes em tempo de Jesus, que recomendavam fardos muito pesados para os demais, pero nem sequer com o dedo lo tocavam. Ou seja, não era para seguir o que eles faziam, era para seguir o que diziam. Não haz o que eu hago. Como pode ser uma coisa como estas? Os espiritistas não podem ter este tipo de discurso, ou seja, não podem ter este tipo de comportamento. De aí que quando nós decimos a nosso filho não mienta, não podemos mentir. Pero suena o teléfono e nós lhe decimos, hijo, atienda, se é para mim, diga que já salí. É uma mentira. Pero nós decimos, é uma mentira blanca. Há algum tipo de mentira que seja blanca? Todas são mentiras igual. Assim que há que cuidar muito. Nós decimos, não nos gostaria que o vecino hablara de nós, pero nós hablamos do vecino. Assim que é incoerente muitas vezes o discurso com aquilo que nós estamos fazendo. Temos que implantar coerência em nossa vida. É por isso que está no Evangelho. Lo que é sí, sí. Lo que é no, no. E com os hijos isto é fundamental. Porque eles necessitam compreender que há limites. Que eles não podem ultrapassar, senão haverá perjuízo para eles mesmos. Se dentro do hogar nós não ensinamos isto, eles se confundem. E mais tarde, quando vão ao encontro da sociedade, como não conhecem limites, chega a um certo ponto que está na fronteira de lo que é lícito e de lo que não é lícito. E o primeiro que vão encontrar é o indivíduo desequilibrado, interessado em fazer dinheiro e que lhe viene a oferecer a droga gratuitamente. Como o indivíduo não conhece limites, aceita e depois entra na trampa e não tem força moral para sair de aí, porque não foi preparado dentro da família para isso. É muito importante esta luta de esclarecimento e orientação em la coerência entre aquilo que hablamos e aquilo que nós hacemos. Dentro do Espiritismo, al estudar e examinar esta questão de la educação e renovação do homem, vamos a ver que o Espiritismo nos oferece dois campos distintos de trabalho. Um campo de trabalho está adentro nuestro. É o mais desafiador e o mais difícil. E o outro campo de trabalho está afuera nuestro. Muitas vezes, nós vivimos volcados para fora, para atender às necessidades naturais do trabalho, para poder ter condições de sustentar nossa família. Vivimos uma vida um tanto quanto atribulada, correndo atrás das coisas para poder cumprir com as coisas que temos obrigação, para atender às necessidades daqueles que convivem conosco e as nossas próprias. Às vezes exageramos, não sabemos em onde termina isso e aí avançamos. Já temos o suficiente,
Ya tenemos incluso más que el suficiente, pero seguimos en el ritmo. Ahí nos acordamos de un amigo nuestro que veía el vecino muy rico, un vecino muy rico. Imagínese una persona rica. Y todos los días, 6 de la mañana, entraba en el coche y se iba para el trabajo. Ya estaba con sus 70 años. Y entonces este vecino un día le preguntó: hombre, ¿por qué trabaja tanto? Y él dijo: ¿cómo que por qué trabajo tanto? Es que si no trabajo no gano. Yo tengo que trabajar para ganar. Ya tenía más que suficiente. El dinero podría quedar para 4 generaciones después y no terminarían, por más que gastaran. Pero el hombre pensaba que tenía que seguir ganando. Es más o menos como es el pensamiento en el campo material. Pero, ¿y en el campo espiritual? ¿Será que no tenemos también que acumular? ¿Qué es lo que acumulamos en el campo espiritual? Jesús lo dijo, ¿no? Que nosotros juntáramos nuestro tesoro en el cielo y no en la tierra. Porque aquí el tesoro de la tierra come el herrumbre, la traza. Pero el verdadero tesoro está fuera del alcance de estos dichos, que es el verdadero tesoro que se puede poner en el cielo. Y aún dice así: donde está vuestro corazón, ahí está vuestro tesoro. Donde está vuestro tesoro, está vuestro corazón. O sea, cuando nosotros nos apegamos o nos agarramos a las cosas materiales y queremos acumular mucho, estamos trabajando totalmente para afuera. Cuando nos vamos, nos quedamos atrapados. No conseguimos desprendernos. Nos quedamos rendidos a las necesidades materiales sin tener cuerpo físico para atender estas necesidades. Y de ahí tenemos que hacer ¿qué? Sufrir y pedir para reencarnar. ¿Reencarnar para qué? Para reiniciar todo lo que no hemos hecho. Pero es más que esto. Para aprender a desprendernos. ¿Por qué reencarnamos? Pensemos bien. Nosotros los espiritistas pensamos que es para expiar nuestro pasado, ¿no es así? Para corregirnos, para aprender a desprendernos de la materia. El verdadero enemigo nuestro, como espíritus eternos que somos, estamos todos en un proceso educativo para aprender a desprendernos de las cosas materiales, para aprender a cultivar el mundo interior y dar atención a la realidad espiritual que está dentro nuestro. No está fuera. Y Jesús lo dijo. Estaban ahí preocupados. Viene la mamá de Juan y Tiago y le pide a Jesús, ¿no?, que uno se pudiera sentar en el reino de él a su derecha y el otro a su izquierda. Y Jesús entonces dice: ¿y podéis beber de la taza que voy a tomar yo? ¿Que voy a beber yo? Y ellos dicen: ah, sí, Señor. Él dijo: bueno, sí que van a beber, de hecho, porque todos vamos a beber de esta taza, del dolor, del sufrimiento, de la decepción, de la incomprensión ajena, porque hace parte del proceso. Pero cuanto a sentar a mi derecha o a mi izquierda, no está en mi poder decidirlo, porque esto será para aquellos que Dios, mi Padre, ha preparado desde el principio, o aquellos que Dios ya ha decidido. Bueno, y después él dice así, y están ahí discutiendo, ¿no? Porque cuando los otros discípulos han visto eso, se llenan de celos. ¿Cómo pueden? Ellos quieren ser mejor que nosotros y pedir para estar, y nosotros, ¿dónde quedamos? Y tal, ¿no? Y Jesús dice: ¿por qué estáis tan preocupados? ¿Por qué os preocupáis tanto? El reino de Dios está dentro vuestro. No está fuera. No hay nada para conquistar fuera. Aquí en la tierra no tenemos nada para conquistar. Estamos aquí para conquistar a nosotros mismos. Cuando nos conquistamos, nos liberamos. Y no tenemos más necesidad de reencarnar en un mundo de tanto dolor y sufrimiento. ¿Alguien es feliz aquí en esta tierra? Yo pregunté otro día y 2 o 3 personas han dicho que eran felices. Y después pregunté: ¿cuál es la base de tu felicidad, ¿no? Y una de ellas me explicó, vino a hablar conmigo y me explicó la base, pero dijo:
es que bueno, no es que yo sea completamente feliz, ¿verdad? Pero yo soy feliz, sí, podemos ser relativamente felices aquí. Pero completamente no. A salvo si nosotros somos muy egoístas, pero aún ahí el egoísmo no nos deja ser felices. Porque en un mundo donde el otro sufre a nuestro lado, ¿cómo podemos ser felices? ¿No es así? Si en algún momento de la vida estamos bien, no tenemos ninguna enfermedad, tenemos dinero para vivir, estamos con la familia equilibrada, todo está muy bien para nosotros, pero este es un momento, porque enseguida viene una enfermedad, un familiar sufre un accidente, alguien pierde el empleo, pasamos por problemas económicos, tenemos muchas dificultades para superar aquí, esto no nos deja ser felices. Pero estas problemáticas, dificultades todas, son justamente los peldaños para nuestro crecimiento espiritual. Si nosotros aceptamos todo esto, no nos dejamos afectar y aprovechamos para ir trabajando adentro nuestro, de forma a soportar todo con paciencia, con perseverancia, con insistencia, con confianza en Dios, contando con el apoyo de la espiritualidad que está siempre pendiente de auxiliarnos, entonces vamos avanzando y vamos desprendiéndonos. Como Lázaro, que fue muy rico y de repente se puso muy pobre, perdió todo, y la pobreza decía: Señor, tú me diste, tú me tiraste, tú me diste y todo me lo sacaste, pero todo es tuyo, Señor, que se cumpla tu voluntad. Yo aquí estoy para cumplir lo que determines tú. Y el tiempo fue pasando y él recuperó la fortuna. Algunas personas dicen así: mira, se quedó rico otra vez. No, la fortuna, la dicha de haber superado a sí mismo, la fortuna espiritual. Es que es difícil de entender los textos porque las palabras son pobres para traducir. Cuando él fue resignado, cuando él aceptó la voluntad de Dios, cuando siguió trabajando, superó la problemática y se hizo verdaderamente rico del bien espiritual, la conquista del mismo. Y ya no tenía más necesidades en el campo material, porque no tenía necesidad de que reencarnar. Ahí está la enseñanza que vamos a encontrar. Entonces, es el hombre delante de sí mismo. Esto está en la cuestión 919 y 919A del Libro de los Espíritus. Y la propuesta para la sociedad, que es el individuo dentro del campo social o como miembro de una comunidad, y el trabajo de la comunidad, que está en la cuestión 685A, 917A, el comentario de Allan Kardec. Vamos examinar el proceso de la educación en estos dos campos ahora para encaminarnos para el cierre del comentario. El hombre delante de sí mismo está ejemplificado en un cuento que ustedes pueden haber encontrado en un libro llamado Puntos y Cuentos. No sé si está en español, del hermano X. No. Él dice que, y es de Longfellow este cuento, había un hombre que trabajaba en un monasterio, ¿no? Y este hombre, él prestaba servicio a la comunidad. Todos los días había el horario en que él iba a auxiliar a los pobres necesitados, distribuir ropa, comida, atender a la gente que venía a hablar con él. Ellos se turnaban en ese trabajo. Y él tenía un sueño. Era un sueño que lo perseguía y él oraba mucho porque él quería ver a Jesús. Él pensaba: yo no soy una persona mala. Yo sé que soy una buena persona. Yo quería tanto ver Jesús. Quería mucho ver Jesús. Y oraba para eso. Y seguía trabajando y orando. Un día en que él estaba orando en este sentido, de repente él percibió una luz en la celda en donde estaba, en su habitación. Y esta luz se fue conformando, y él, extasiado, percibió que Jesús se estaba presentando. Era la realización de su más grande deseo en la vida. En este momento en que Jesús va llegando, suena la campana. Y era su turno de ir a atender a los necesitados. Él vaciló, no sabía qué hacer. ¿Qué hago yo?
foi sempre o que he querido. Queria estar por lo menos um pouco delante del Senhor. Que oportunidade! Pero mis pobres estão necessitando de mim. Que hago eu? Se levantou, triste, e se foi a cumprir sua obrigação. Aí tuvo todo o tempo atendendo, pero era algo distinto, porque uma espécie de tristeza lhe dominava. Ele não conseguia ser espontâneo. Atendia a gente, cumprindo sua obrigação, pero havia um pesar em ele. Terminou seu turno de trabalho e voltou para sua celda. Quando estava chegando aí, se puso o mais feliz, porque Jesus seguia esperando por ele. Pero Jesus lhe dijo imediatamente: se hubieras quedado, eu me hubiera ido. El otro, este es el hombre delante de él mismo. Nosotros delante de nosotros mismos. Nosotros que queremos tanto evolucionar. ¿Qué significa evolucionar? ¿Qué significa estar con Jesús? Estar con Dios, con los espíritus superiores. El otro es el hombre perante la sociedad. Es un otro cuento que es narrado por Emmanuel en el libro Liberación. En la presentación del libro, este está traducido al español, ¿verdad? Sí. Se acordarán quien ha leído de la leyenda egipcia del pececito rojo. Hablé bien. Sí, sí. Y él, ahí dice que había una laguna y había muchos peces ahí. Y era toda una comunidad. Ellos tenían su sitio para vivir, pero había un pececito muy pequeñito que tenía muchas dificultades, porque los demás eran grandotes. Cuando caía alguna cosa que él podría comer, que le iba a buscar, venía uno y le daba una rabanada y le tiraba para allá. Entonces siempre era más flaquito, casi no encontraba el que comer, pero era muy curioso. Le gustaba estar siempre examinando, ¿no?, la laguna y viendo las cosas. Y un cierto día, él encontró una reja. Y ahí miró esta reja, le pareció interesante y pensó: ¿será que podría salir por ahí? ¿Qué habrá del otro lado? Y se llenó de confianza, de entusiasmo y pasó por la reja y fue. Pasó por la reja y vio que había mucho más cosas que la laguna. Havia todo um rio que foi encontrar mais abaixo, e mirava os árvores, tantas coisas lindas, tanta vegetação, tanta comida que encontrava. Agora não havia disputa, ele podia comer tranquilo, pero sempre frugal, não se alimentava demasiado e seguiu, e foi seguindo, hasta que chegou em la mar. Que magnífico! Passou por várias experiências, conheceu o peligro da ballena, que poderia tragar-lhe e tal, e foi ganhando experiência. E aí em la mar encontrou um sítio que era lleno de corales, muito bonito, e havia outros peces. Ele hizo amistad com eles, e estes peces se dedicavam a estudar, a conhecer as coisas. E ele também foi estudando junto, foi conhecendo as coisas, até que um dia se deparou com uma informação. A informação de que periodicamente em las plazas mais altas havia sequias. E normalmente nestas sequias as lagunas chegavam a desaparecer. E ele se puso preocupado. E mis amigos? Ai, 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 se pode passar uma coisa destas allá, vão a morir-se todos. E ele então hizo todo o caminho de retorno para ir avisar a los companheiros. Chegou aí, passou por la reja e foi tentar hablarles, porque havia o direito de hablar. Pero en el momento en que empezó a hablar, já vino ele, que era el gobernador, ele dijo: mira, que tonteria, não há nada de mais de la laguna. E os demás le aplaudían al rei del sitio, el gobernador del sitio. E tu te estás desvariando, pecito, es que não comes bien, tu tienes que comer mais. ¿No ves que não entende as coisas? E ele insistiu e tentou explicar várias vezes e tentou falar, nadie lhe escutou. Ele então dijo: les voy a demonstrar, há uma reja, eu vou ensinar a reja, já que não creem em mim, venham a ver.
Aí foram com ele para ver. Ele les ensinou a reja. E este pez gordo, grandote, dijo, pero que tonto, ¿cómo vamos a pasar por ahí? Esto es solamente para aquí, vete, pasa tú por ahí, va a morirte porque no hay más nada además de aquí. Y él entonces, ¿qué pudo hacer? Se fue. Más tarde, recibió la información de que la laguna había desaparecido porque hubo una gran sequía y todos los peces habían muerto. Nosotros estamos aquí en la laguna. Cuando alguien llega y nos dice, hay salida, hay otras cosas, nosotros tan acostumbrados a tener toda a nuestra disposición, decimos, preocuparme con esto, ¿no? Y esto aún es la mayor parte de la humanidad. ¿Qué estamos haciendo nosotros? ¿Somos el pececito o nosotros estamos acomodados, ¿no?, en los confortos que la vida nos da? Esto es el trabajo en la comunidad. Ni siempre es fácil convencer, ni siempre es fácil esclarecer, pero tenemos que seguir insistiendo, comprendiendo una cosa: cada uno pasará por sus experiencias. Nadie puede sustituir la experiencia del otro. Podemos auxiliar, insistir, pero no podemos querer convencer. Y ahí me acuerdo de un hecho que pasó, que iba a narrar antes y de repente se me fue, ahora vuelve porque estaba probablemente fuera del sitio según el espíritu que nos inspira aquí en este momento. Había un señor que era protestante, que era espiritista y fue a actuar como los protestantes. Él quiso convencer una familia, él pensó, imagínense, 8 personas en la familia, si se convierte al espiritismo, vamos a fortalecer nuestro centro. Y tanto habló, había resistencias, tenía miedo del diablo y tal, y él fue hablando, fue convenciendo, y esta gente toda aceptó el espiritismo. Decidieron ir para estudiar el espiritismo, pero no estaban acostumbrados a estudiar. Entendían las cosas al pie de la letra y no conseguían comprender, y así que todas las dudas, todo lo que ocurría, querían consultar con él. Siempre le llamaban y él tenía que atender. Y ahí percibió lo que había hecho. Él había intentado cosechar un fruto que no estaba maduro. Y era ahora responsable por lo que había hecho. Así que nosotros los espiritistas no tenemos que convencer a los demás. No tenemos que ser el pececito que va a intentar convencer a los demás. No necesitamos hacer proselitismo. Pero tenemos que trabajar con nuestros ejemplos de transformación moral, de autoridad, por aquello que nosotros hacemos. Nuestra hija estudió en un colegio católico y hubo un tiempo que se sentía un tanto cuanto diferente porque los demás no eran espiritistas, ella sí, y algunos hacían broma con ella por ser espiritista. Y un día llegó a casa triste y ahí yo le pregunté qué pasaba y me dijo, mira papá, es que yo no me siento bien porque hacen bromas conmigo. Y yo le dije, hija mía, esté tranquila. Tú verás que el día que estas amigas tuyas tengan algún problema, ellas no van a recurrir unas a las otras, recurrirán a ti, porque saben que tú conoces cosas que ellas no conocen. El tiempo pasó. Un día llegó a casa toda radiante, sonriente, y me dijo, papá, ¿cómo lo sabías tú? Yo digo, es la experiencia de la vida, hija. ¿Qué pasó? Una de ellas me vino pedir, papá, para explicarle lo que le estaba ocurriendo. Ella está pasando por dificultades con la mamá y no habló con las amigas otras, vino a hablar conmigo. Eu vi? Porque lá en el fondo del corazón de ellos miran y ven que hay algo diferente. Una especie de madurez, de entendimiento de la vida que no es común por la visión que nosotros tenemos. Entonces el espiritismo efectivamente nos aclara, nos orienta y nos educa, nos auxilia en el proceso de autoeducación. Nos propone el espiritismo la educación de la niñez y de la juventud, en el hogar, en las casas espíritas. La educación moral del hombre, de la persona, del ser humano. La acción efectiva en beneficio del semejante, para que nosotros podamos cumplir nuestro papel solidario y fraterno que Dios nuestro Padre nos dio. Nos propone entonces el espiritismo, en resumen, una acción interior
que se refleja en las acciones exteriores para la renovación de cada uno de nosotros, como instrumento natural del proceso de transformación de nuestro mundo. Y finalizo con esto. Un hermano nuestro llamado Carlos Torres Pastorino ha escrito y ha dicho una vez que nosotros normalmente queremos convencer a las personas. Nos preparamos, porque vemos que el espiritismo es una cosa magnífica. Ahí nos preparamos, hacemos curso de oradores para poder hablar a la gente, para convencer a los demás a mejorar, porque queremos ver un mundo mejor, queremos estar en un mundo mejor. Y él dijo, pero la más grande contribución que podemos dar para la mejoría del mundo es la mejoría nuestra misma. Esta es la mayor de todas. Así que cuando lo hacemos, naturalmente cumplimos con la otra, porque grande ha dicho, cuando una alma se ilumina, muchas almas se iluminan con ella. Jesús dijo, no se prende la luz para poner bajo el celemín. Cuando la luz está prendida, ella brilla y no hay como evitar esto. Así que no adelanta querer figurar en espiritismo, porque cuanto más figuramos, más grande va a ser la caída. En el espiritismo tenemos que ser, y cuando somos, las cosas ocurren.